Conoce de cerca a los líderes de la comunicación y el medio empresarial, cuyo talento los ha llevado a ocupar los cargos ejecutivos a través de los cuales han transformado la forma de hacer negocios y dar valor agregado a sus marcas. Escucha el programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz todos los viernes de 10 a 11 de la mañana por Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos. Muchísimas gracias y gracias por la invitación. Valentina, tu trayectoria comienza hace 4 décadas. ¿Cómo inicia? Un poquito más de hace 4 décadas, porque mi mamá era italiana y vine a estudiar la universidad aquí a Roma. Yo ya había vivido en Italia en diferentes épocas de mi vida, bueno, en la niñez y adolescencia, siempre entre Roma y México, digamos. Y luego me vine a estudiar ciencias de la comunicación aquí y tuve el gran privilegio de poder iniciar a hacer prácticas en Televisa desde aquí. Es decir, poco a poco yo iba estudiando la carrera y poco a poco empezaba a enviar algunas notas y luego lo que hacía es ir a México cada año de vacaciones para poder pues, aprender, porque una cosa es la teoría que se estudia en las universidades y otra cosa obviamente es la práctica. ¿Cómo se da precisamente tu ingreso a Televisa, Valentina? Bueno, de una forma bastante casual porque, bueno, mis padres, mi papá era director de cine, mi mamá siempre había trabajado en producción, entonces, digamos, nos fuimos a despedir, mi mamá más bien se fue a despedir de personas que conocía en Televisa, entre ellas el licenciado Sabludowski. Yo ese día de pura casualidad fui con ella y entonces pues, yo tenía 19 años, entonces yo entré a la oficina así como muy, muy tímida del licenciado y él me dijo, oye niña, ¿y tú qué sabes hacer? Entonces yo le dije, pues nada, no sé hacer absolutamente nada, acabo de salir de preparatoria. Dice, ¿qué vas a estudiar? Digo, voy a estudiar periodismo. Dice, ¿cuántos idiomas hablas? Le dije, 4. Y entonces me dice, ¿y con qué dices que no sabes hacer nada? Digo, bueno, sí hablo 4 idiomas, pero no sé hacer nada. Entonces me dijo, mira, vete a Roma, te preparas, estudias y un día vas a ser mi corresponsal. Y yo le digo, ¿cómo que es su corresponsal? Dice, sí, tú, es muy sencillo, tú vas a ser mis ojos y mis oídos allá en el Vaticano. Y yo le dije, ¿tan fácil es esto? Y me dijo, sí, sí, tú nomás me vas a contar un día lo que veas y lo que oigas. Y eso, y ya. Y bueno, yo obviamente no salí de mi asombro y pensé que todo era algo así como muy, nomás para hablar y que ahí se quedaba la cosa. Pero claro, luego regresé, ya me fui a Roma, empecé a estudiar y te digo, cada año iba a Televisa, me pasaba todas mis vacaciones trabajando, obviamente gratis, normal, pero para aprender. Y volví a Roma y seguí estudiando y así empezó esa colaboración y poco a poco, pues sí, me fue pidiendo, digamos, pues notas, al principio obviamente eran notas más de color, notas sobre los monumentos italianos, sobre el cine italiano que en ese momento estaba bastante en auge y luego prácticamente fue el verano del 78, el verano de los papas, digamos así, cuando todo empezó realmente de una forma ya muy seria, porque yo me regresaba a México el 10 de agosto y prácticamente el 6 de agosto murió el Papa Pablo VI. Entonces, mis jefes sabían que yo regresaba a México, pero me dijeron, por favor, quédate un mes más para el cónclave. Y así me quedé hasta la elección de Juan Pablo I. Y luego, pues, a los 31 días de Juan Pablo I, del Papa Juan Pablo I, mi mamá se enfermó y quiso viajar a México para curarse en México. Y yo llegué al hospital directamente del aeropuerto y prácticamente esa noche me llegó la noticia que había muerto Juan Pablo I. Y entonces me retacharon otra vez a Roma y finalmente cubrí también el nuevo cónclave y la elección de Juan Pablo II. Y bueno, todo empezó de esta forma, digamos así, se aceleraron todos los acontecimientos y claro, yo creo que desde el primer momento todos nos dimos cuenta de que estaba empezando un pontificado absolutamente revolucionario, nuevo, diferente, mediático, y mis jefes me dijeron, bueno, pero ¿para qué te regresas a México con un papa así? Hablas italiano, ya te mueves perfectamente en el Vaticano, quédate en Roma. Y así mi idea de volver a México, estudiar otra carrera y trabajar en Televisa, pues se vino para abajo y me quedé aquí, aquí sigo.
Valentina, debió haber sido impactante para ti que, digamos, en tus inicios ya muy serios, dando cobertura a los papados, recibir la noticia y cubrirla del Papa Juan Pablo I, es decir, el Papa sonriente Albino Luciani, debió haber sido, insisto, impactante para ti. Bueno, es que fue impactante porque yo aparte acababa de llegar a México, estaba en un hospital, estaba con mi mamá enferma, entonces también obviamente en un estado, bueno, de cansancio y sobre todo, pues, el dolor de saber de que mi mamá pues tenía cáncer, que, pues, que no tenía mucho tiempo de vida, etcétera. Y más la sorpresa, porque obviamente cuando me despertaron que yo estaba durmiendo en el hospital por el cambio de hora, cuando la noticia se dio en Italia en la madrugada, claro, en México era de noche, entonces me llamaron de Televisa y me dijeron el Papa muerto. Entonces yo, claro, lo primero que dije es, pero ya se murió hace un mes, y ellos me dijeron, no, es que se ha vuelto a morir. Claro, era el nuevo Papa, ¿no? Yo pensaba en el Papa Claro. Pablo VI. Y de ahí, bueno, pues a la mañana prácticamente, en la madrugada, era de madrugada, en la mañana me subieron a un avión y regresé a Roma, dejando a mi mamá en el hospital. Entonces, claro, también fue todo un momento muy, muy complicado. Valentina, ¿y cómo se da la relación con el Papa Juan Pablo II, perdón, con Karol Wojtyla? Bueno, yo creo que fue una relación extraordinaria, pero todo se lo debo a México, por el hecho de que Juan Pablo II decidiera viajar a México prácticamente al principio de su pontificado, aceptar la invitación de los obispos latinoamericanos para la conferencia de Puebla. Y claro, al ser México su primer viaje, al llegar a México, enamorarse de México, los mexicanos se enamoraron de él y a partir de ese momento yo para él era México. De hecho, cuando al principio no conocía mi nombre, siempre me señalaba con un dedo y decía, México, México. Entonces, para él era la sensación, al verme en todos sus viajes, de que México lo iba siguiendo. Y yo tuve ese privilegio impresionante de, sin darme cuenta, obviamente, porque al principio no me di cuenta, de ser como un pequeño puente entre México y el Papa, en el sentido de que para Juan Pablo II yo era la mexicana más cercana y para los mexicanos yo era la mexicana más cercana a Juan Pablo II. Cuando lo veían a él, yo aparecía o me escuchaban. Entonces se estableció como un binomio, como algo impresionante que dura hasta hoy, porque no te digo ahora porque llevo varios meses que en la Plaza de San Pedro ya no encuentro mexicanos por lo de la pandemia, pero hasta antes del inicio de todo este confinamiento, etcétera, si había un mexicano en la Plaza de San Pedro y me veía, lo primero que hacía era relacionarme con Juan Pablo II. A lo mejor era un papá con sus hijos, un abuelo, un tío, y siempre le decía a los más pequeños, miren, ella es la periodista que siempre viajaba con Juan Pablo II. Y a pesar de que yo luego cubrí todo el pontificado del Papa Benedicto y que sigo cubriendo el pontificado del Papa Francisco, pero hay como una asociación muy, muy fuerte, porque obviamente fueron 26 años y medio de pontificado, en los que yo estuve pues todos los días cubriendo ese pontificado desde el primero hasta el último día, hasta el día de su muerte. Entonces, obviamente fue una relación muy, muy fuerte, entrañable, pero repito, yo creo que todo se debió a México, al hecho de que el Papa se enamorara de México y los mexicanos se enamoraran de Juan Pablo II. ¿Cómo era su personalidad, Valentina? Mira, era un hombre muy humano, muy sencillo, un hombre con sentido del humor. Te hablo sobre todo de los años en los que estaba bien de salud, obviamente, eh, pero al mismo tiempo tenía como un carisma muy, muy fuerte. Cuando tú estabas con él, te impactaba porque por un lado tú sentías que era el Papa, porque digamos tenía esa carga, ese carisma, como esa luz, la luz de la que todos hablan, todas las personas que lo vieron pasar en un recorrido te dicen, es que tenía como luz. Entonces tú sentías todo eso, sentías el peso, digamos, de que tenías frente a ti al Papa, pero al mismo tiempo era una persona muy cálida, muy sencilla, muy cariñosa. Yo tengo todas las fotos que tengo con Juan Pablo II, siempre me está acariciando el pelo, la mano, el brazo. Es decir, era un hombre muy, muy cariñoso, pero tenía también como esta personalidad muy fuerte, ¿no? Este carisma impresionante. Entonces yo creo que el unir estos dos factores, la unión de esos dos factores lo hacía
alguien realmente extraordinario. Valentina, ¿y qué recuerdos tienes sobre el atentado que fue perpetrado en su contra por Mehmet Ali Agca? Bueno, tengo un recuerdo terrible porque yo estaba desplazándome de la oficina hacia la Plaza de San Pedro. En ese momento, el 13 de mayo del 81, las audiencias generales eran el miércoles, pero eran por la tarde. Y mi hermana me había llamado de esas cosas que suceden en la vida, me había llamado y me había dicho, oye, ¿te puedes parar un momento aquí en el centro, en una zapatería, porque me estoy comprando unas sandalias para que me aconsejes? Yo me bajé un segundo del coche rumbo al Vaticano y en ese momento entró alguien que le dijo al cajero, o al dueño, no sé, no recuerdo quién era, le dijo, acaban de atentar contra Juan Pablo II, de esas cosas que dices, no, no puede ser lo que estoy escuchando. Yo solo recuerdo que empecé a correr cuesta abajo hacia la oficina para tener un teléfono. En esa época no había celulares, no había nada. Entonces, lo único que se me ocurrió es correr hacia la Asociación de la Prensa Extranjera, donde contábamos con cabinas y teléfonos. Y desde ahí me comuniqué enseguida a noticieros y con el licenciado Saludowski cortó, digamos, se cortó la transmisión, la transmisión de ese momento para entrar en vivo con él. Y claro, estuvimos en la línea telefónica como 5 horas, porque claro, el Papa estuvo en el quirófano casi 5 horas. Bueno, el problema es que no había información, era una pesadilla, porque el licenciado Saludowski me seguía preguntando cuáles son las novedades, qué está pasando, pero claro, no había celulares, no había redes sociales, no había absolutamente nadie o nada. Hoy probablemente quizás se filtraría algo, a lo mejor un enfermero o alguien saldría del quirófano y a lo mejor habría un tuit o algo, igual no por la privacidad de esa situación tan grave, ¿no? Porque es un papa finalmente. Pero bueno, no había absolutamente nada. Entonces, claro, fue una transmisión muy dura de llevar porque no había información hasta que finalmente el Vaticano informó de que había salido del quirófano. Y ya luego hubo el primer parte, etcétera. Pero esas horas fueron terribles y también un poco el sufrimiento también a nivel personal, porque yo Claro. creo que nadie nos esperábamos un atentado al Papa. Quizás en un viaje sí, siempre se llegaba a hablar de la posibilidad de un atentado, pero en la Plaza de San Pedro, en su casa, durante una audiencia general, era algo como muy difícil de imaginar. ¿Siempre es algo latente en la vida de los papas, algo que sean víctima de algún atentado, Valentina? Pues sí, digamos que yo lo he visto también con el Papa Benedicto, con el Papa Francisco. De repente, sobre todo en las vísperas, así de la víspera de algún viaje internacional, casi siempre sale de que puede haber un grupo que está planeando un atentado o agarran a alguien que lo estaba planeando. No, no te digo siempre, siempre, pero pues de alguna manera es un tema presente, ¿no? El tema de la seguridad de un papa eh, es algo que está muy presente sobre todo en los viajes, no tanto aquí en el Vaticano. Muchos años después del atentado precisamente contra el Papa Juan Pablo II, Valentina, se mostraron, recordarás por supuesto, las imágenes cuando fue a perdonar a la celda donde estaba recluido Mehmet Ali Agca. Qué imágenes tan impresionantes de este hombre. Sí, sobre todo porque obviamente se veía al Papa que escuchaba, trataba de escuchar al atentador. Hay una imagen que están muy pegados. Y luego el Papa Juan Pablo II nos contó muchos años más tarde que lo que le había impresionado, lo contó incluso su secretario personal, el ahora cardenal Givish, don Stanislao. Él contó que el Papa Juan Pablo había quedado muy sorprendido porque en ningún momento el terrorista le pidió perdón por el atentado, por haber intentado matarle, sino que más bien le hacía preguntas acerca del llamado el tercer secreto de Fátima, porque el terrorista le decía al Papa que él era un matón de primera y que había apuntado el revólver, la pistola para matarlo y que no se explicaba cómo era posible que no lo había matado. Y como había escuchado hablar del tercer secreto de Fátima, era el atentador el que le hacía las preguntas al Papa sobre ese misterio, como diciendo, tiene que haber habido algo, tuvo que haber habido algo diferente, sobrehumano, porque no es posible que yo no haya logrado matarlo.
Entonces fue un encuentro muy extraño, muy raro, y te repito, en ningún momento le pidió perdón por el atentado, mientras que el Papa lo había perdonado desde los primeros días que se encontraba en el hospital Gemelli. Y recuerdo cuando lo vimos por primera vez a un Papa también en una cama de hospital, y luego escuchamos también su voz muy débil a través de Radio Vaticano, pues él desde el primer momento lo perdonó. Valentina, ¿cómo fueron los años posteriores a ese atentado? ¿Cómo fueron los años posteriores del Papa? Es decir, ¿viajaba o hacía sus giras? ¿Algo nervioso, muy nervioso? ¿Su sistema de seguridad se vio en la necesidad de ser reforzado? ¿Cómo fue? No, el Papa no quería usar chaleco antibalas, no quería medidas de seguridad excesivas, porque él siempre decía, él creía en la providencia, él decía que él estaba en manos de Dios y que pues Dios lo cuidaba. Y entonces nunca quiso utilizar un chaleco antibalas, ni siquiera en las situaciones más complicadas, en los países más conflictivos. Y él se sentía que sí, que estaba en manos de Dios, que es un poco la misma idea de cuando todo el mundo decía, se preguntaba si tenía que renunciar o no después del año 2000 debido a su situación, a sus condiciones de salud, y él siempre decía, pues Dios me ha puesto aquí, Dios me va a quitar. Entonces, y siempre decía, Jesús no se ha bajado de la cruz, yo tampoco me voy a bajar. Era la misma idea, digamos, él se sentía que estaba en manos de Dios, y por lo tanto se sentía tranquilo y nunca renunció a un viaje, por peligroso que fuera. Solo cuando realmente le decían que no podía viajar porque no se podían garantizar las medidas de seguridad para los fieles que acudirían a sus actos. Ahí sí el Papa pues se rendía y decía, pues no voy, pero no por él, sino porque obviamente no quería poner en peligro a la gente que asistiría luego pues a una misa o a cualquier otro evento, ¿no? Y el Papa Juan Pablo II, Valentina, cuando no estaba en alguna actividad, o alguna gira, etcétera, ¿qué actividades se realizaba? Era un Papa deportista, lo vemos de pronto en algunas imágenes entrañables, escalando algunas montañas cubiertas por la nieve, etcétera, pero un Papa muy deportista, le gustaba leer, le gustaba escribir. ¿Qué hacía en sus ratos de ocio, digamos? Bueno, cuando estaba bien, sobre todo los primeros años del pontificado, el Papa se hizo construir una alberca en la residencia de verano de Castel Gandolfo, porque él decía que pues mens sana in corpore sano, ¿no? Una mente sana en un cuerpo sano. Él de joven, de obispo, de cardenal, siempre había hecho mucho ejercicio, iba a la montaña, iba en canoa. Entonces, bueno, de joven había sido portero, jugaba fútbol, y bueno, y no solo nadaba en el verano, sino que siempre se iba a la montaña, y durante el año solía ser el día martes, muchas veces se iba de pinta, se escapaba del Vaticano a escondidas con una capa negra en un cochecito cualquiera, y se lo llevaban a la montaña, porque para él el contacto con la naturaleza era muy, muy importante. Y cuando estaba bien, al principio del pontificado, se iba a esquiar, y hay fotos del Papa esquiando, no de antes de Polonia, sino como Papa mismo, digamos. Y luego, claro, el problema fue que con el pasar del tiempo y cuando ya empezó lo del Parkinson y empezó todos esos problemas de salud, obviamente ya no lo pudo hacer. Pero bueno, hasta que pudo, lo hizo, porque para él realmente el contacto con la naturaleza y el deporte era algo entrañable. Pero yo diría que le gustaba leer, le gustaba escribir, pero lo que más le gustaba era rezar. El Papa Juan Pablo, perdón, era un hombre muy místico. Unía dos características: era un hombre de acción, porque lo vimos, era un hombre de acción impresionante, un gran líder religioso, político, diplomático, pero era ante todo un hombre místico. No se puede explicar la personalidad de Juan Pablo II sin hablar de su misticismo, sin hablar de su forma de rezar. Yo fui testigo en la causa de beatificación y canonización de Juan Pablo II, y gracias a mi relación con el postulador de la causa, Monseñor Slavomir Oder, con el que escribí, primero yo escribí un libro sola y luego uno con él me dejó leer los 100 testimonios que habían dado las personas que fueron llamadas a ser parte de esta causa. Y todas estas personas, muchísimas entre ellas no se conocían, pertenecían a diferentes momentos de la vida de Juan Pablo II, de su juventud, de cuando era sacerdote, obispo, cardenal o luego papa. Bueno, todos dicen que la experiencia más impactante que tuvieron con Juan Pablo II fue de verlo rezar en su capilla, sobre todo en su capilla privada.
cuando no había gente, cuando el Papa sabía que estaba solo o con muy pocos fieles, porque él hacía una misa, celebraba una misa cada mañana a las 7 de la mañana en su capilla privada, y por lo general accedían a esa misa unas 20 personas. Podían ser sacerdotes, religiosas, monjas o alguna familia que pasaba, digamos, por el Vaticano, conocida obviamente, que tenía algún conocido en el Vaticano, y entonces el Papa siempre llegaba a esa capilla para rezar a las 6, 6:30 de la mañana, y a las 7 las personas entraban como de puntillas y veían al Papa rezando ahí. Y todos cuentan, yo misma lo conté en mi testimonio, de que realmente tenías la sensación de que el Papa no estaba ahí, y tenías la sensación de que tenía una relación directa con Dios y hablaba con él. Pero esa sensación la tuvimos todos los que lo vimos rezar, sobre todo a solas. Era visible también cuando estaba celebrando una misa pública, pero claro, cuando estaba en su capilla privada, eso era todavía más notable. Valentina, con base en tu experiencia, ¿cuál dirías tú que fue el mayor legado para todo el mundo por parte de su santidad Juan Pablo II? Yo creo que fueron muchos, porque yo creo que el Papa nos dio esperanza, nos devolvió a muchos el orgullo de sentirnos católicos. Para mí, digamos, para mí personalmente, la experiencia que más me impactó fue la manera en la que él vivió su sufrimiento, la manera en la que vivió ese via crucis, de qué manera supo incorporar todo ese padecimiento físico, moral, también psicológico, porque el Papa había sido una persona sumamente fuerte, sumamente autónoma, justamente como decíamos, deportista, y de repente sentirse una persona con discapacidades, sentado, le llamaban silla trono móvil, pero en realidad era una silla de ruedas común y corriente. Y bueno, para él era el sufrimiento físico, pero también un sufrimiento moral. Y cuando al final de su pontificado, pues Dios le quitó todo, prácticamente hasta la voz, y el Papa sintió esa impotencia de no poder ya comunicar con sus fieles. Yo creo que para él tuvo que haber sido algo terrible, pero al mismo tiempo la forma con la que se entregó hasta el final, porque prácticamente él se asomó la última vez un miércoles, 3 días antes de morir, porque supo que era miércoles y había gente en la plaza, porque obviamente los miércoles hay audiencia general, y las personas que habían pedido boletos para ese día nunca se imaginaron, obviamente, que el Papa Juan Pablo estaría muriéndose. Entonces, pues se asomó, creo que fueron 15, 20 segundos, sin micrófono, sin nada, con la cánula de la traqueotomía, la cánula de la alimentación por vena, solo para despedirse de las personas y de alguna manera agradecerles el que estuvieran ahí. Entonces, esa entrega hasta el final para mí, digamos, fue como lo que más me impactó, a pesar, obviamente, de haber hecho 100 viajes con él, de haber visto realmente la historia a su lado, porque la caída del muro de Berlín, pues de alguna manera él participó en ella. Pero creo que la parte más impactante para mí fue esa última parte del sufrimiento humano, y de la manera en la que no se bajó de la cruz y supo, digamos así, participar de ese via crucis, ¿no? En la tierra. Muere lamentablemente Juan Pablo II y sube al papado Papa Benedicto XVI, Papa Ratzinger, un papado muy corto, y posterior, obviamente, el Papa Francisco. ¿Cómo ha sido tu relación con estos dos papas, Valentina? Mira, la relación con el Papa Benedicto XVI fue muy complicada, siempre lo he contado, digo, de muchísimo respeto y admiración por todo lo que es ahora el Papa Emérito, lo que fue, pero para mí era un poco como que se te muere el papá y de repente tu mamá te presenta el padrastro, digamos así, ¿no? Por decirlo de una forma, eh, digo, no es correcta hablar así de un papa, pero para que entiendas un Sí, poco sí. a nivel psicológico, a nivel emocional, lo que podía representar para mí, porque finalmente pues estaba tan encariñada, tan apegada, tan cercana a Juan Pablo II, que obviamente pues para mí fue muy difícil, sobre todo al principio, ver que ya no estaba y que había otra persona en su lugar, porque pues uno es humano
pero bueno, a nivel profesional yo sabía que todo eso no tenía que salir a relucir y yo tenía que ser como pues había sido con Juan Pablo II, respetuosa, tratar de ser lo más objetiva posible y pues dar toda la información, compartir todo lo que pues yo sabía y aquí en el Vaticano. Pero fue complicado porque obviamente el carisma del Papa Benedicto es muy diferente al de Juan Pablo II. Hay que también no olvidar que él fue elegido con 78 años, mientras que Juan Pablo II tenía 58, y además cada papa pues llega al pontificado con su experiencia pasada. Juan Pablo II había sido obrero, había sido actor, siempre había estado con los jóvenes, mientras que el Papa Benedicto tuvo una experiencia pastoral muy limitada porque él siempre estuvo escribiendo, leyendo, como gran teólogo que es. Entonces, claro, esa era la experiencia que él traía al pontificado. No podía ser un papa con el carisma de Juan Pablo II o con la cercanía a la gente que tenía el Papa Juan Pablo II. Pero yo creo que con su renuncia, realmente yo entendí muchísimas cosas. Al principio no entendí la renuncia porque yo estaba acostumbrada a esta idea de Juan Pablo II que no se bajaría de la cruz. Entonces yo decía, el Papa Benedicto está mejor de lo que estaba Juan Pablo II, que no renunció y por qué él renuncia. Pero con el tiempo realmente entendí por qué lo había hecho y aprecié muchísimo su gesto. Creo que es un gesto de una valentía, de una humildad impresionante y me reconcilié mucho con él, digamos así, de alguna manera en mis adentros, ¿no? A nivel afectivo. Y bueno, es una persona que admiro profundamente también bueno, por la talla que tiene, la inteligencia, la cultura y su talla como teólogo. Y finalmente pues se pasó a vida privada en su monasterio, en el monasterio en el Vaticano, y la verdad pues facilitó la llegada de un papa como el Papa Francisco, un papa latinoamericano, perdón, un papa jesuita, pero sobre todo un papa que volvió a acercar mucho a la gente, pues que trajo de nuevo mucha alegría, mucha espontaneidad, un papa extremadamente sencillo, humano, con el que establecí una extraordinaria relación también, porque si con Juan Pablo II yo era casi la única mujer al principio y sobre todo la más joven, la benjamina del grupo, pues con el Papa Francisco resulta que ahora soy la decana. No tanto por los años, sino porque ya no hay nadie que haya cubierto desde el primer viaje de Juan Pablo II y que siga activo, digamos así, porque cuando yo empecé tenía 23 años y mis compañeros eran todos hombres que tenían 20 años más que yo. Entonces, obviamente todos pues ahora están o jubilados o desafortunadamente han fallecido. Entonces, por eso que me llamaron la decana. Y a mí me dio, digamos, tuve la oportunidad como decana de darle la bienvenida al Papa Francisco en ocasión de su primer viaje a Brasil. Entonces yo creo que el hecho de ser latinoamericana, mexicana, de hablar el mismo idioma, de ser también así muy informal, de haberle dado una bienvenida totalmente espontánea, yo creo que eso hizo que pues, la relación fluyera desde el primer momento de una forma muy bonita y la verdad ha tenido unos detalles conmigo impresionantes. A nivel profesional, pues me dio la primera entrevista para televisión en ocasión del segundo aniversario de su pontificado y me volvió a dar otra en ocasión del sexto año de pontificado y bueno, y a nivel humano también porque me celebró un cumpleaños en el avión, lo que nunca se había visto, con un pastel y luego también celebró mis 150 viajes papales, que ahora ya son 154, pero en fin, detalles muy, muy lindos, también con otro pastel. Así que la verdad, una relación muy, muy bonita. ¿Cómo defines precisamente esta etapa de pontificado de su santidad el Papa Francisco? Es decir, como un análisis, me encantaría conocer de tu parte, Valentina, un análisis periodístico de lo que ha sido su papado hasta el momento. Mira, yo creo que fue un papa, al principio es un papa, que acercó mucho a la gente. Un papa que nos hizo entender que la iglesia tenía que ser una iglesia en salida, una iglesia no aferrada al poder, a los privilegios, sino una iglesia de servicio. Empezó a pedir sacerdotes, obispos y cardenales que olieran a oveja. ¿Por qué? Porque tienen que estar en medio del rebaño,
no pueden estar encerrados en sus palacios, en sus iglesias. Las iglesias tienen que estar abiertas, tienen que acoger a todos. Yo creo que fue, sobre todo al principio, esta idea de una iglesia abierta a todos, no solo a las 99 ovejas que son seguras, sino el Papa se va por la oveja perdida, digamos, la que se ha alejado. Exacto. Entonces, claro, eso ha estado muy bien por un lado, porque mucha gente se ha sentido entendida, aceptada, pero por otra parte también he escuchado a católicos más, digamos, un poco más tradicionalistas, vamos a decir así, que siempre habían sido buenos católicos y que dicen, bueno, es que parece que ahora son más importantes para él los de afuera que los de dentro. Como que le hace más caso a los perdidos, digamos, entre comillas, que a los que ya están ganados. Entonces, claro, esa es una sensación que gente me ha compartido y yo entiendo este punto de vista, pero claro, para el Papa era muy importante abrir las puertas con esta idea también de la misericordia, esta idea de que Dios no juzga a nadie, de que Dios siempre sabe perdonar. El problema es que somos nosotros los que a veces no sabemos pedir perdón. Y que entonces es una iglesia más abierta, más pobre, como ha dicho él, digamos, más cercana sobre todo a las personas marginadas, a las personas con más necesidades, porque vuelvo a lo mismo, yo creo que cada papa trae al pontificado lo que fue claro, antes de ser papa. Entonces, en el caso del cardenal Ratzinger y antes, perdóname, Bergoglio y antes el obispo, el sacerdote, él siempre fue un hombre que vivió en residencias muy sobrias, sin servicio, pues él iba a pie, agarraba el metro, el autobús y además siempre muy metido en las periferias, al contacto con la gente necesitada, con jóvenes drogadictos, con los detenidos, visitaba mucho las cárceles, siempre en la periferia, ¿no? Entonces, esta experiencia tan fuerte de intentar rescatar a los jóvenes a través de la cultura, del trabajo, de la religión, pues es lo que trae también al pontificado. Por eso es que yo creo que esa sería como su principal característica. Yo siento que hubo una gran luna de miel con los medios de prensa, sobre todo yo pienso durante los primeros 5 años, entre 5 y 6 años. Esa luna de miel se ha acabado con los medios, es mi sensación, debido a determinadas situaciones. Seguramente un momento impactante a nivel negativo fue su viaje a Chile, cuando el Papa, debido al hecho de que había sido mal informado, tanto por obispos chilenos como por el propio nuncio, defendía a Monseñor Barrios, todo ese escándalo de pedofilia, digamos, relacionado, que luego vimos que acabó con la iglesia chilena de alguna manera, pero el Papa en ese viaje no supo entender, digamos así, a las víctimas, porque la información que había recibido era una información insuficiente y en muchos casos no basada en la verdad. Entonces, por lo cual él tuvo incluso luego que pedir disculpas por esta situación. Yo creo que a partir de ahí la luna de miel empezó digamos, a acabarse, y luego, bueno, todos los escándalos de pedofilia que él también tuvo que enfrentar, al igual que el Papa Benedicto, porque al Papa Juan Pablo II ya le llegaron como muy al final de su pontificado, sobre todo con el escándalo de la Iglesia norteamericana, por eso convocó a los cardenales norteamericanos a Roma, y ahí empezó lo que se llamó la tolerancia cero. Pero bueno, esa serie de escándalos, obviamente, y quizás algunos casos muy sonados de colaboradores del Papa Francisco, con los que él quizás no tuvo la mano muy firme, pues hicieron que empezara un poco el cuestionamiento y el distanciamiento con los medios. Por lo que se refiere a este momento actual, yo siento que es un momento complicado, difícil para el Papa Francisco, por varias razones. Una de ellas, la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia le ha quitado al Papa Francisco lo que más le gustaba y donde más se lucía, que era el contacto con las multitudes.
de alguna manera se han interrumpido sus viajes, se han cancelado las audiencias generales con la gente, todos los encuentros multitudinarios ya no hay. El Papa tiene que celebrar la audiencia general dentro del Palacio Apostólico, se asoma el domingo, pero pues la plaza está medio vacía debido a toda esta situación. Entonces, claro, es como si le hubieran un poco cortado las alas, porque el Papa está encerrado en Santa Marta, uh-huh, y le falta ese contacto con la gente, aunque pues durante meses tuvimos la misa, cada mañana se transmitía la misa en su residencia, la misa privada a las 7 de la mañana, y el Papa todos los días pues hablaba de la pandemia y alentaba y rezaba y alentaba a los enfermeros o a los doctores o expresaba su cercanía, manifestaba su cercanía a los enfermos, a sus familiares, a las víctimas, que fue una forma de mantenerse en contacto, pero luego se suspendieron estas misas y claro, el Papa está encerrado ahí y no hay fecha para cuándo se reanudarán las audiencias generales, cuándo podrá haber otra vez los eventos multitudinarios, y tampoco hay fecha para los viajes, debido a esta situación que es no solo de Italia, del Vaticano, sino obviamente de todo el mundo. Entonces no hay las condiciones para poder reanudar esas audiencias o los viajes. Entonces yo siento que en este momento el Papa está un poco con las alas como cortadas, ¿no? Porque le falta todo esto, que fue aparte una característica muy importante e impresionante de estos primeros años de pontificado, porque pues lo que más nos llamaba la atención era esa gran capacidad de cercanía humana, de empatía con la gente, con las multitudes, entonces con los enfermos. Entonces, claro, es un factor que ahora está ausente, ¿no?, de su vida, y siento que es un poco triste, vamos a decir así, esta fase del pontificado. Aunque de alguna manera está cerca de la gente, usando precisamente en redes sociales, Todas. estas plataformas claro, virtuales, lo he visto en muchísimas ocasiones y el feliz de la vida. Sí, pero es una presencia virtual. Claro. Es diferente a la presencia física, ¿no? Cuando tú veías a un papa, al papa que abrazaba a un enfermo, a una persona con discapacidad, o los niños o los jóvenes, en fin, es obvio que la presencia virtual o la cercanía virtual es algo muy diferente a la cercanía física, aunque debemos de decir que en esta pandemia la verdad es que las redes sociales y las herramientas tecnológicas nos ayudaron muchísimo a todos, porque cada uno encerrado en su casa podía de alguna manera comunicar con sus hijos o sus nietos o sus parientes, sus abuelos o sus papás o sus amigos. Entonces no hay que hablar mal de estas herramientas y de estas redes como muchas veces hacemos, pero bueno, la presencia física es otra cosa. Por eso siento yo que el Papa, creo que está un poco triste, digamos así, por esta, no solo por todo lo que es la pandemia significa, y sobre todo por lo que significará a nivel social, económico, para tantas familias de todo el mundo, sino también esta ausencia, ¿no?, de contacto con la gente, con los fieles. Esta fue una emisión más del programa Estamos en Comunicación con Carlos Muñoz. Carlos Muñoz, un programa con mensaje transmitiendo desde Radio Anáhuac 1670M. Eleva tus sentidos.